Bien, hermanos, entonces esta es nuestra, revisando nuestra constitución y ahora vamos al capítulo 10, ¿ya? Sobre el presbítero gobernante o anciano, más conocido como anciano. Bien, a ver, nuestro hermano anciano, César Chávez, ¿podrías leer el artículo 27? Presbítero docente, estoy mal, a ver, acá está. No. Allá. Ya. Función del anciano o presbítero gobernante será ministro elegido por la congregación para vigilar la congregación, administrar la iglesia local apoyando al pastor. Su oficio será por 6 años principalmente y podrá votar por su crédito cada 3 años, sea necesario, en la congregación. Y después de un año de receso de su oficio o del año sabático, debe ser reelegido por votación y podrá continuar su oficio si cuando la congregación lo elige. Los requisitos de ser anciano, su elección, instalación de su oficio y otros estarán establecidos en el reglamento interno. Muy bien, gracias. ¿Ya? En el reglamento interno se va a ver todos los requisitos, ¿ya? Todo lo que tiene que hacer para que pueda ser un anciano ordenado dentro de una congregación, ¿no? ¿Qué exámenes tiene que dar, etcétera? Pero acá también habla, ¿no? Su oficio será por 6 años principalmente, ¿ya? Dentro de esos 6 años, en la mitad de esos 6 años, si se desea, se puede hacer también una consulta a la congregación, ¿no? Después de esos 6 años, el séptimo vendría a ser un año de receso o año sabático, ¿ya? Y deberá ser reelegido para que pueda continuar, ¿no? O sea, después de esos 6 años primeros, hay un año de descanso, de año sabático, ¿ya? Y para que vuelva, debe ser nuevamente reelegido. Eso es más o menos en síntesis sobre el anciano, ¿ya? Todos los requisitos, todo lo demás, ya se va a ver en el reglamento interno. Bien, pasamos al capítulo 11. Sigamos con respecto a los miembros. El diácono ordenado. Hermano, nuevamente César Chávez. Artículo 30. A ver, el artículo 30. Cargos del diácono. El diaconado ordenado es integrado por los creyentes fieles, como los miembros ministeriales elegidos en la asamblea de la congregación para apoyar en sus diversos servicios y ministerios, labor que realiza en coordinación con el consistorio. Los requisitos, deberes, elección y su organización y etcétera, más detalles del diácono o diaconisa estarán establecidos en el reglamento interno. Pregunta sobre ello, sobre el diácono. Con más detalles se va a ver en reglamento interno. Hay más, mucho Pasamos mejor, entonces, sí, al reglamento interno. sí. Pasamos al capítulo 12 de los oficiales temporales, ¿ya? ¿Quiénes son los oficiales temporales? Bien, hemos dicho el Sí, evangelista, ¿no? Sí, ya. Artículo 31. El evangelista será el considerado, dice, el evangelista será el considerado por llamamiento de Dios, ahí me hablan creo, ¿no? A ver, para servicio eclesiástico, siendo ayudante de un pastor mientras sea aprobado su llamamiento. Su cargo será de 1 año bajo el consistorio y lo podrán renovar su cargo cada año. Más detalles estarán establecidos en el reglamento interno. sí, te das cuenta, hermano César, que ahí en la lectura
como que no nos cuadra bien, ¿no? No hay un buen sentido, se está corrigiendo eso. Bien, entonces el evangelista ya habíamos adelantado que es un ayudante de un pastor, ¿ya? Mientras se va viendo su llamamiento, que si tiene condiciones para el ministerio, ¿no? Entonces puede ayudar en una congregación cada año. Artículo 32. Sigue, hermano César. Artículo 32. Prodiáconos, diáconos en prueba. Para cuando la congregación necesite más servicio diaconal, podrá tener prodiáconos por nombramiento del consistorio. Su función será igual de los diáconos ordenados, o sea, diáconos ordenados, ¿no? Pero su labor será de un año y podrá ser renombrado cada año. Sí, ya entonces un prodiácono, puede haber la cantidad de prodiáconos que desee, ¿no? La iglesia o también de diáconos, eso es libre de cada congregación. Y cuanto más se tenga, mucho mejor, pues, ¿no? Entonces va a haber hermanos y hermanas ayudando en el ministerio, ¿no? Y siendo útiles. Cuanto más, es mejor. En este caso, si vemos de que un diácono tiene buenas condiciones, un prodiácono, ¿no es cierto? Es un hermano fiel, servidor y muy bien, entonces podrá ser ordenado prodiácono. ¿Quién ordena a los diáconos? Lo ordena el consistorio de cada congregación. ¿Ya? Bien. Eso es, los prodiáconos están a prueba un año, ¿no? Pero se puede renombrar otro año también, ¿no? Eso depende ya de cada congregación. Bien, ahora, entonces pasamos rápidamente, también es importante a la disciplina eclesiástica. Quien no ha leído hasta el momento es el hermano Pablo Lezameta, que ya no vive Pastor, en no soy Wanda. pastor, yo quiero seguir leyendo, pues, pero bueno, pues. No, descansa, porque si no te vas a molestar. Hermano Disciplina Pablo les... eclesiástica. Ya, bueno, ya que Pablo no quiere y te va a invitar Tocos cuando vayas a Lima, a Huánuco, El entonces, consistorio, ya, vamos. Sopa de el patata. consistorio administrará la disciplina eclesiástica a todos los miembros de la iglesia local y los de la obra de extensión misionera encargadas por sí mismo. Ya, entonces, ¿quién va, digamos, a ejercer la disciplina a los miembros de una iglesia local? ¿Quiénes son? El consistorio. Artículo 34, sigue con la disciplina, hermano. El presbiterio administrará las disciplinas eclesiásticas sobre los presbíteros, docentes o pastores y sobre la disciplina elevada de los presbíteros Presbiterios. del presbiterio, a la solicitud del consistorio o por iniciativa propia por el órgano tribunal, corte de apelación. Sí, ¿no? Entonces, cuando se pone disciplina a una persona, tiene que haber una corte, ¿no? Donde la persona puede apelar, ¿no? Porque podría ser que no esté de acuerdo con la disciplina, podría darse caso, ¿no? De que puede haber una calumnia por el cual un pastor está sufriendo, ¿no? Entonces, etcétera de cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, quien pone disciplina a los pastores es el presbiterio. Quien pone disciplina a los miembros de la congregación es el consistorio. ¿Ya? Bien. Artículo 35. Sigue, hermano. La Asamblea General, por el órgano Tribunal Corte Suprema, aplicará la disciplina solo de Solo. asunto doctrinal, constitucional y teológico. Ya esto es ya una disciplina mayor, ¿no? Cuando, digamos, un pastor está, digamos, doctrinalmente está muy mal, está enseñando herejías, ¿no? O también está yendo en contra de la Constitución y está haciendo un montón de cosas, o teológicamente está, digamos, en contra de los principios de la IP Cristope. Entonces, esto se tiene que llevar ya a la Asamblea General, ¿no? Y se va a aplicar ahí. Entonces, primero en la iglesia local es el consistorio. ¿Ya? El conjunto de
iglesias hacen un presbiterio, ¿no? O sea, conjunto de pastores que están en un presbiterio, el presbiterio pone disciplina aquí a los pastores. La Asamblea General, por su órgano de la Corte Suprema, ya lo va a hacer, digamos, sobre temas doctrinales, de constitución o temas teológicos también. Bien, entonces hemos terminado el capítulo 11. Todavía. No estamos Sigue, hermano Pablo. Censura Censura eclesiástica y eclesiástica. restauración. Inciso A. Censura establecida por la disciplina eclesiástica a los miembros de la IP Cristo P será los 4 grados por orden: amonestación, represión, suspensión y excomunión. Sí, entonces estamos hablando a un miembro, ¿no?, de una congregación, se va por ese orden, ¿no? Se va a amonestar, pero sigue persistiendo en su pecado, entonces se le reprende mucho más, y luego se suspende, y entonces, pero ya no haya, entonces se le excomulga, ¿no? Entonces ya él no pertenece dentro de una congregación local. Es hablando de miembros de una congregación. Pero en el caso ahora de oficiales, sí, hermano. Letra B, inciso B. Inciso B. Censura establecida por la disciplina eclesiástica a los oficiales serán amonestación, represión, suspensión, cancelación y deposición. ¿No? Entonces, esa persona ya deja de ser parte de los oficiales de nuestra iglesia, ¿no? Siguiente, a ver, sigamos, la letra C. Censura establecida por la disciplina eclesiástica a los órganos de gobierno de la IP Cristo P serán amonestación, represión, suspensión, anulación, cancelación y disolución. Y por último, la letra D. Restauración estará establecida por el reglamento interno. Sí, ¿no? Entonces, ahora, ¿se puede restaurar una persona? Sí. ¿Se puede restaurar a oficiales, a pastores? Sí. ¿Se puede restaurar también a algunos órganos de gobierno? Sí. Entonces, eso va a estar estipulado en el reglamento interno. Por el momento, estamos hablando de manera general la Constitución, ¿no? El reglamento interno ya nos va a dar otros detalles, ya, los procedimientos también. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿Algo que deseen? ¿Les quedó claro algo, no? ¿O está bien? Bien, parece que no hay, ¿no? Entonces pasamos ahora al... Hemos visto y hemos terminado así el título segundo, que viene a hablarse acerca de los miembros, ¿no? Los miembros, cómo están organizados, los miembros también requieren ser disciplinados y así se ha terminado. Ahora vamos a hablar de los órganos del gobierno. ¿Cuáles son los órganos del gobierno de nuestra iglesia presbiteriana? Entonces pasamos al título tercero y está en el capítulo 14, órganos de la iglesia. A ver, ¿querrá hablar nuestro hermano Luis Bobadilla para que lea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Leerá? 1, 2, 3, 4, nada. Pues bien, entonces voy a pedir que pueda leer nuestro hermano Henry. ¿Está Henry? Aquí estoy, Muy bien. pastor. Artículo 37. Serán los órganos del gobierno de la IP Cristo P los siguientes. A. Asamblea General Nacional. B. Presbiterio Regional o de Estrategia. C. Asamblea de Congregación, Asamblea de la Iglesia Local o Plena Comunión. Pues bien, ¿ya? Entonces, acá ya se está detallando o se está empezando, se está nombrando desde de la parte general, ¿no? La Asamblea General como a nivel nacional, ¿ya? En nuestra denominación tenemos 3 presbiterios. Entonces, cuando esos 3 presbiterios se juntan, ¿no?
se produce una asamblea general. ¿Ya? Entonces, para que se dé un presbiterio, tiene que haber un conjunto de iglesias locales, ¿no? Entonces, la asamblea de la congregación, llamada asamblea de la iglesia local o plena comunión también se les llama, ¿ya? El presbiterio es la asamblea regional y la asamblea general es la asamblea nacional, ¿ya? Entonces, en la asamblea congregacional van a participar los miembros de una congregación, ¿no es cierto? Pueden ser miembros dedicados, pero no tienen, perdón, los miembros registrados no tienen ni voz ni voto, están calladitos, escuchando. Los miembros bautizados tienen voz, ya, pero no tienen voto. Los miembros dedicados, sí, ¿no? Y los miembros ministeriales. ¿Quiénes van a participar en esa asamblea que tiene toda la facultad? Ya, la plena comunión es miembros dedicados y miembros ministeriales. Cuando una congregación elige, ¿no es cierto?, a un presbítero como su delegado y el pastor se va a una asamblea regional. Los de Lima, todos nos vamos al presbiterio de Lima y Sur, así se llama, ¿no? En estos instantes, ¿no? Entonces ahí nos reunimos todos los de Lima. Los de Huánuco, en Huánuco, bueno, y también deberían de participar los de Pucallpa también, ¿no? Pucallpa, Huánuco y Oxapampa están haciendo el presbiterio Centro y Oriente, así se llama actualmente. Y también tenemos el presbiterio Norte, que está conformado en estos instantes con congregaciones de Trujillo y de Piura. Entonces, nuestra intención es de que tenemos que seguir creciendo más, ¿no? Más congregaciones tiene que haber en el norte, en Lima, por el sur, ¿no? Lo que es Lima y sur es el sur, lo que es Arequipa, ¿no? Puno, Cusco, todo el sur, nos falta congregaciones. Y por el norte, ya pues está Huánuco y está Ucayali en estos momentos, ¿no? Cerro de Pascos, Oxapampa, y también falta, pues, ¿no? Congregaciones por Junín, por otros departamentos más del centro. Bien, entonces, estos son nuestros órganos, ¿ya? De la Asamblea General, la máxima autoridad, luego viene el presbiterio, la Asamblea Congregacional. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Henry que siga con el artículo 38. Pastor, Sí, Artículo, la Asamblea General normalmente, ¿en qué tiempo se realiza, Pastor? sí, se realiza una vez al año en el mes de septiembre. Y la asamblea presbiterial es 2 veces al año, ¿no? En abril y en mes de octubre. cada La 6 meses. asamblea congregacional, eso vamos a ver más adelante, es una vez al año, o también hay asambleas extraordinarias que todas las veces que se requiera. Correcto, Pastor. Sí, hermano Henry, artículo 38. Todos los órganos del gobierno de la IP Cristo P se compondrán de los presbíteros docentes y gobernantes. Sí. 39. El quórum hábil de todas las sesiones del gobierno generalmente será la mitad más uno del número total de los miembros legítimamente representados. Bien. ¿Preguntas ahí, hermanos? Nada. Entonces, continúe, hermano Henry. Artículo 40. Estos órganos podrán formar los órganos tribunales de disciplina de la IP Cristo P si cuando sea necesario. A. La Corte Suprema en la Asamblea General. B. La Corte de Apelación en el Presbiterio. Y C. El Consistorio en la Asamblea de la Congregación. ¿Alguna pregunta?
Bien, así terminamos el capítulo 14 entonces de los órganos de la iglesia, ¿ya? No nos olvidemos, Asamblea General, Presbiterio, así llamamos, Asamblea General, Presbiterio o Asamblea Presbiterial también se le dice, y Asamblea Congregacional. O sea, para que rime, se llama así, Asamblea General, Asamblea Presbiterial, Asamblea Congregacional, ¿no? Bien. Bien, entonces pasamos al capítulo 15. Dice iglesia local o congregación y su régimen gubernamental, el consistorio. Ya leyó Julio, César, Pablo, Henry, Carlos, Daniel no ha leído. ¿Puede leer, hermano? ¿Tienes a la mano tu manual o no? ¿O quiere que el hermano Luis Bobadilla lea? Bien, entonces nuestro hermano Carlos, ¿ya? Artículo 41. Artículo 41. La iglesia local o la congregación es una célula vital en la cual toda la organización eclesiástica general desarrolla y proyecta su acción en dimensión nacional. Bien, Artículo 42. La estructura orgánica de la iglesia local está constituida por A. La asamblea de la iglesia local. B. Corte ministerial. C. El consistorio. D. Departamentos. Podría tener 5 departamentos en 5C en Cristo. 1 del culto, servicio a Dios. 2 de la capacitación, educación. 3 de la comisión, misión y evangelización. 4 de la colaboración, servicio a los prójimos. Y 5 de la comunión, armonía de los miembros santos. preguntas ahí, ¿ya? Entonces la iglesia se reúne en una asamblea, ¿no? Esa es la asamblea congregacional. Ahí se toman los acuerdos, ¿no? Pero también hay la corte ministerial. Son generalmente aquellos hermanos que tienen, están dedicados en el ministerio, ¿no? Entonces, y también está el consistorio que también tiene su reunión como tal, ¿no? O sea, el consistorio tiene su reunión. Ahora vamos a especificar cada uno de ellos, ¿ya? Para no perder tiempo. A ver, nuestro hermano César Chávez que está molesto, ¿por qué no me dejan leer a mí? Artículo 43. La asamblea de la iglesia local es la primera instancia deliberadamente y la máxima autoridad gubernativa local, la misma que se constituye con más de 19 miembros dedicados y ministeriales, convocada una vez al año a su sesión ordinaria para atender asuntos de la misma congregación. Atender. A ver, ¿dónde dice? No, no hay, atender, le faltó ahí. Para Ya, atender asuntos de la misma congregación como son. ¿qué asuntos? Asuntos son elección y o reelección de los oficiales permanentes, ancianos y diáconos. B. Invitación o aprobación al pastor. C. Aprobación del presupuesto financiero y su balance anual. E. D. Planeamiento de fuerzas especiales y otros asuntos de la congregación. E. Otros asuntos derivados por el presbiterio. Ya, entonces, esto es una asamblea general y estas son las que, digamos, qué temas debería de tratar, ¿no? Hay La asambleas de asamblea. locales. De esto es de la iglesia local. Cuando se trata de elegir a un pastor, ¿no? O también se te va a invitar o aprobar a un pastor, ¿sí? Elegir o reelegir también a ancianos o diáconos, aprobar el presupuesto financiero, planear algunas actividades o otros asuntos especiales, ¿no? ¿Qué se necesita hacer? Eso ya propio de cada congregación.
¿Preguntas? Nada, ¿no? Bien. Artículo 44, sigue, hermano. La Corte Ministerial será constituido por todos los miembros ministeriales para atender asuntos ministeriales, administrativos, económicos y de balance mensual y del trabajo de la congregación. Tendrá su sesión mensual, presidio por el moderador del consistorio y su despacho y secretaría. Encargará al secretario del consistorio. Y la tesorería encargará a 2 diáconos o diaconisa. Parecerá como el consistorio ampliado, pero no habrá competencia con el consistorio. Ya, esto ya los miembros ministeriales que nosotros habíamos, ¿no? Detallado quiénes son miembros ministeriales, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del capítulo 2, perdón, ¿no? Se hablaba ahí en el título 2, perdón, sobre los miembros, ahí hubo una clasificación de los miembros ministeriales, ¿no? Entonces, una vez al mes se junta todo ese grupo ministerial para conversar, para ver, para administrar, ¿no? Con ese grupo, ¿ya? Es una gran ayuda para la iglesia. Entonces, debería tener digamos, mensualmente reunirse para ver también el tema económico, cómo está, ¿no? Entonces, la idea es una vez al mes reunirse. Solo esto es grupo que son miembros ministeriales. No es consistorio, por si acaso, cuidado. En algunas congregaciones se confunde y parece que hay una bronca entre consistorio y corte ministerial. No es así. Por eso se pone abajo, se parecerá como el consistorio ampliado, pero no habrá competencia con el consistorio. Parecerá, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? Porque podría darse de que, dirían ellos, ¿no? Hemos acordado esto y se van contra el consistorio. No nos olvidemos, el consistorio es la autoridad representativa en la congregación. Y la Ahora, Corte Pero la corte ministerial también está conformada por los ancianos también, sí, ¿no? Entonces sí, sí, no, sí. no le veo Sí. el sentido de que el consistorio tenga que asumir una autoridad por encima del consistorio, si dentro de la corte ministerial están también los pastores y los presbíteros. No, O ¿por abrir el qué? caso. Porque sí ha habido caso. Sí ha habido caso, ¿no? ¿Por qué? No, no Porque te mira, preocupes, ve, hermano Carlito. generalmente el consistorio, ¿cuántos miembros son? 3. Claro. Pero son más los de la corte ministerial. Entonces, imaginemos que haya un pleitista, a ver, como César Chávez, y él propone, ¿no? Y entonces, ante a un tema X, César y su grupo ganarían, ¿no? A la propuesta del consistorio. O sea, están presentes ahí los del consistorio y dirían, no, esto no va, que por acá, pero no, hagamos tal cosa. Y podría darse el caso de que la mayoría, ¿no? Pero por eso hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es la Artículo función Artículo, 45. ministerial, pastor? sí, continúa, César. Artículo 45. El consistorio podrá componerse por el mínimo de 3 presbiterios. A ver. El Presbíteros, consistorio podrá... presbíteros es. No, aquí está el consistorio. Sí, pues, Por ejemplo, ya. El consistorio podrá componerse por el mínimo de 3 presbiterios. presbíteros, Presbiterios acá. presbíteros, está ahí mal. Allá. Bueno, por 3 presbíteros. Por 3 presbíteros. Un pastor y 2 presbíteros gobernantes de la iglesia local. Cuando la iglesia local tiene el mínimo de 19 miembros de la asamblea de la iglesia local, aquella congregación podrá elegir a 2 ancianos, claro, primeros,
por aumento de cada 20 miembros correspondientes podrá elegir a un anciano más. Sí, al inicio puede tener, ¿no? Digamos, Presbítero. sí, 19 miembros, ¿no? Y 2 ancianos. Pero ya en el futuro, esto es al iniciar, ¿no? Al iniciar una iglesia organizada, para que sea mínimo, tiene que tener 19 miembros y entonces implícitamente están 2 ancianos. Pero eso es recién, ¿no? En su primera conformación de una congregación. Pero después ya por cada 20 miembros, ¿no? Ya por cada 20 miembros se va eligiendo a un anciano. Cada 20 miembros, otro anciano. Otros 20 miembros, otro anciano. Entonces, ¿se puede tener más de 3, más de 4? Sí, eso depende del crecimiento de cada congregación. ¿Y qué Pastor, es primero, los ancianos o los diáconos, pastor? Los Primero ancianos. son los ancianos. pastor, Sí, sí, Pablo. cuando dice 19 miembros, se refiere Mínimo. a, claro, mínimo, ¿no? Se refiere a miembros en plena comunión. Sí, sí, sí. Sí, Pastor, pero no, la sí. pregunta es, por ejemplo, acá en la iglesia hay diáconos, pero no hay ancianos. ¿Cuál se elige primero, me refiero? Primero, a ver. Salen de los diáconos ancianos, pastor. Ya, a ver. Eso depende, pues, ¿no? O sea, Pastor, pero cuando una, si no hay un pastor ordenado, tampoco no se puede, se puede pedir ancianos. Tiene que haber un pastor ordenado. claro, acá estamos hablando para que una congregación sea una congregación organizada, debe tener más de 19 miembros, un pastor y 2 ancianos como mínimo. Pero cuando se está iniciando una obra, ¿no es cierto? No vamos a tener anciano todavía, ¿no? Los cristianos recién están entregándose, recién están conociendo las cosas de Dios. Entonces, a esos cristianos que están un poco más maduros se les puede elegir como diáconos porque ellos son los que van a ayudar. Pero para que sea una congregación ya establecida, el requisito Constituida. es de 3 presbíteros. Entonces, el caso que me está hablando el hermano Leoncio, eh, debe ser de que es una obra todavía no establecida. O sea, todavía no es una obra establecida, ¿no? Es una obra que recién es nueva, ¿no es cierto, hermano? No, ya tiene como 15 años ya, sino que no ha habido encargado fijo, pues no solamente habían 2 años o un año, digamos, temporal, pues no, sábado y Mm, domingo nomás. claro, por eso le digo nueva en el sentido no de los años, sino de que es una congregación de que no se ha dedicado el tiempo, ¿no? Que se requiere, porque cuando es así de solamente vamos un sábado, vamos un domingo, no, todavía no es una congregación establecida, ¿no? Es una obra que sigue todavía niña, ¿no? Todavía es, pero para una no establecida, lo conocemos así como congregación no establecida porque todavía no tiene un pastor ordenado, no tiene 2 presbíteros, ¿no? Entonces, es una obra de que poco a poco ahí se va a ir viendo haya la madurez de los creyentes. Cuando se vea la madurez de los creyentes, ya, entonces ya tenemos acá 2 candidatos para ancianos, ¿no? Y ya también ya tenemos un pastor, ¿no? Entonces queremos ser una congregación establecida, entonces ahí van a tener que pedir al presbiterio, ¿no? Ya cumplimos, tenemos 19 miembros de plena comunión, es decir, miembros ministeriales. Ya, qué bien. No solamente son bautizados, no, sino que ya tienen más de un año de miembros bautizados, están diezmando, es una iglesia que miembros maduros. De ahí ya tenemos también ancianos, ¿no? Y así. En el caso de que se nombra generalmente los ancianos porque ellos ayudan, ¿no? Al ministro que está allá o al evangelista o al obrero, como lo estén llamando, ¿no? Pero ellos no tienen la autoridad, ¿no? Como ancianos, sino tienen autoridad el obrero que está encargado, porque es una obra
o el consistorio de donde se ha enviado, ¿no? Entonces, el consistorio de Trujillo tiene autoridad sobre la otra congregación porque todavía no es una congregación establecida. Acá Pastor, estamos hablando de un consistorio, estamos hablando de una congregación establecida. pastor, una consulta, Sí, ¿y tienen que ser, los 19 miembros tienen que ser dedicados? sí, Así sí, sí, es. sí, sí, O sí, sea, no solamente sean bautizados, sino sí, prácticamente... Dedicado. sí. ¿Por qué? Mm, Porque no nos olviden el principio que nosotros hemos leído, es de que cada congregación debe de autosostenerse, ¿no? Porque si una congregación no puede autosostenerse, ya desde un inicio la idea es eso, ¿no? Que los miembros, no solo es que se bautizan, sino que también ya tienen que ser miembros que sean miembros dedicados, o sea, miembros que sepan, soy cristiano, ya, ¿no? En cambio, el bautizado está todavía en sus primeros pasos, ¿no? Pero un miembro dedicado ya es un miembro de que dice, ¿no? Con zapato y todo, yo soy de Cristo, ¿no? En plena Y comunión. en plena comunión, ¿sí? O sea, ya se identifica como que es un cristiano, ¿no? Sí. Mayores Por de eso es 18 necesario, años. para que haya una congregación establecida, se requiere que haya miembros ya dedicados, porque si no, si son miembros así esporádicos, vienen un tiempito, están, aun cuando se hayan bautizado, pero después se van. Hay así congregaciones, ¿no? Que están un tiempito y después se van. Entonces no pueden ser una congregación establecida, Pastor, ¿no? también Sí. tienen que ayudar a sostener, ¿no, pastor, a la iglesia? Claro, claro, sí, 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 sí. Y por eso se va enseñando, pues, ¿no? Y ahora hay personas que me ha sucedido acá en la iglesia, ¿no? Hay congregantes de que no se necesita ni enseñarles de diezmo, ellos solitos empiezan a diezmar, ¿no? Dice, pastor, quiero mi sobre, ¿no? Y por favor, déme mi sobre. Ya, a hermanas también, ¿no? En cambio, otros, a partir de que se les enseña los primeros pasos del cristianismo, entonces han aprendido y entonces empieza. A otros les cuesta, ¿no? A otros les cuesta, sí. Demora, pues, ¿no? Sí. Bien, continuamos. Artículo 46. ¿Quién está, César? No te duermas. El quórum. El quórum hábil del consistorio siempre incluye al presidente del consistorio, pero el presidente representativo no será contado como el quórum. Ya. ¿Quién es un presidente representativo? Acá viene el artículo 47, ¿no? Porque acá dice el quórum hábil del consistorio siempre incluye al presidente del consistorio, ¿no? Es decir, ¿quién es el presidente del consistorio? Es el pastor. Pastor Pero ¿qué pasa? docente. Dice, pero el presidente representativo no será contado como del quórum. ¿Quién es ese presidente representativo? ¿Será Vizcarra? Un presidente representativo viene a nuestro consistorio. ¿Será Pedro, etcétera? No hablemos más. 47. ¿Quién será El un presidente del presidente? consistorio será nombrado por el presbiterio. A. Principalmente uno de los pastores que ministran en la congregación. B. Cuando no hay ningún pastor en el consistorio, enviará al presidente temporal del consistorio. Enviará al presidente temporal del consistorio a la congregación. C. Se cesa. En el caso de ausencia o de independimiento temporal del presidente del consistorio, el presbítero podrá enviar un pastor como presidente presbiterativo, el cual no tendrá voto. Y la D. La congregación no organizada estará bajo la dirección del presidente del consistorio, decidido por el presbiterio. Ya, entonces, a ver, un poquito para clarificar, ¿no? Entonces, ¿quién es el presidente de un consistorio, en una congregación? Pastor Es docente. principalmente el pastor docente, ¿no? Ya. Letra B, cuando no hay ningún pastor en el consistorio, ¿qué va a pasar? Dice, enviará al presidente temporal del consistorio. ¿Quién va a enviar? Es el presbiterio, envía a un pastor. Eso está sucediendo ahorita, ¿en dónde? En gracia de Dios, ¿no es cierto? Hay un presidente temporal.
Porque ¿Así? en el ¿Ahí pasó consistorio, uno? Ay, ¿no? ¿Por qué? sí, sí, Porque sí. en el consistorio no hay un pastor. Entonces, en gracia de Dios, entonces el presbiterio ha enviado a un presidente temporal. ¿Ya? Letra C. En el caso de ausencia o de impedimento temporal del presidente del consistorio. ¿Ya? Por decir, ¿no? Un ejemplo. Yo estoy pastoreando Monte Sinaí, pero Ya. resulta de que me he enfermado. Entonces, el presbiterio va a enviar un pastor como presidente representativo. ¿Ya? Mm, ¿Comprenden? ¿Ya? Solamente para algunos casos, no es presidente temporal. Presidente temporal, ¿ya? O sea, porque yo me he enfermado o porque me fui de vacaciones a Cancún, resulta, ay, ¿no? ay, ay. Por un mes o 15 días, ¿no es cierto? Y ¿De qué justo pasa? ahí Ya. te va a necesitar una asamblea, por ejemplo, ¿no? Entonces, uy, el consistorio comunica, hermanos del presbiterio, por favor envíenos un presidente representativo porque el pastor Luis Castro, nuestro presidente del consistorio, está veraneando allá. Por favor, envíen. Y Entonces, de lo pasarse envía es Uruguay. y le envían a un pastor ahí, ¿no? Representativo y dice, el cual no tendrá voto. ¿Comprenden? Él no tiene votación. ¿Ya? Pastor, pero en ese caso también ahí, entonces, usted se va a Dubái a disfrutar sus Ya. vacaciones, por ejemplo, y viene ese pastor representativo nada más, pero como no tendrá voto, pero sí manejará con el consistorio, ¿no? Con los presbíteros, ahí hablando unos términos. Claro, él va a ayudar, pues él va a estar ahí. Ahí, ok, claro. Pastor, pero también hay Sí, el, sí, sí, hay el con el caso. consistorio. Perdón. Sí, pastor, sí, también hay el caso de que hay iglesias en que no han tenido presidente temporal ni presidente representativo, sino que los ancianos son los que han dirigido el consistorio o la iglesia. Claro, por eso generalmente siempre ha habido un presidente temporal para asambleas o para, ¿cómo se llama? Para que haya Los Santa sacramentos. Fe, sí, ministrar los sacramentos, si hay matrimonio, bautismo, ¿no? Santa Cena. Sí, sí ha habido. Ahora, si es que alguna congregación no tiene, es porque debe ser una congregación no constituida. Pero hasta donde sé yo, sí, sí se ha enviado, ¿no? Sí, sí, sí. D, la congregación no organizada estará bajo de la dirección dice, ¿no? Bajo de la dirección, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esas construcciones gramaticales no suenan bonito, por eso estamos corrigiendo. La Cristiano congregación no organizado. organizada estará bajo la dirección del presidente del consistorio decidido por el presbiterio. ¿Ya? Si hay una congregación que no está organizada, ¿no es cierto? El presbiterio va a buscar a un presidente de consistorio y va a dirigir él, ¿no? Y va a ayudar ahí, ¿no? A esa congregación. Bien, eso más se va a ver también en el reglamento interno, ¿ya? Pero es una pregunta, ¿les interesa saber esto? Creo que sí, ¿no? Espero que le esté ayudando porque es necesario que ustedes conozcan. Yo pienso, a mí me ha sido de ayuda conocer esto, ¿ya? Porque si no, Pastor, no por sabemos favor. cómo, porque se presentan tantas situaciones en la congregación y tenemos que saberla, ¿ya? ¿Dónde nos amparamos? Claro, pastor, Artículo necesario. 48. Dice, las funciones del consistorio son las siguientes. Sigue el relator, a ver, A. vamos. Mantener el enlace con el gobierno espiritual de la iglesia con el presbiterio. B. Velar por el bienestar, fe y conducta de los miembros de la iglesia, de los nuevos miembros, especialmente registrar los miembros en los registros. C. Examinar y probar a los candidatos del bautismo y reafirmación de fe y administrar los sacramentos y administrar ceremonias de dedicación y de compromiso. La D, entregar o recibir la carta de transferencia o carta o credencial cuidando a los transferidos.
La E, dirigir los cultos, vigilar todas las reuniones, actividades de las ligas misioneras y otras organizaciones de la congregación para promover el bienestar espiritual de la iglesia. Ese me parece Bien, muy bien, vayamos. ¿ah? Entonces, miremos entonces las funciones. ¿Cuáles son las funciones del consistorio? La letra dice mantener el enlace como el gobierno espiritual de la iglesia con el presbiterio. No nos olvidemos, el presbiterio viene a ser nuestra autoridad, ¿no? De cada congregación. Entonces, ¿quién va a ser ese enlace entre el presbiterio y la congregación? ¿Quién va a ser? El consistorio. ¿Ya? El consistorio es la autoridad dentro de la congregación, entonces el presbiterio va a tener esa relación, ¿ya? Para mantener el gobierno espiritual de esa congregación. Entonces, por eso, cuando un presbítero no asiste, cuando un pastor no asiste a un presbiterio, a las reuniones de la presbiterio, entonces, ¿qué pasa, no? Es un problema. ¿Qué pasa? ¿No quiere estar con nosotros? ¿Qué está sucediendo, no? Se está perdiendo ese gobierno espiritual. El presbiterio es la autoridad, ¿no? Y quién se le enlace con la congregación es el consistorio. Pues habla de el enlace de la iglesia con el presbiterio. Letra B, ¿qué más tiene que hacer el consistorio? Dice, velar por el bienestar, por la fe, por la conducta de los miembros de la iglesia, de los nuevos miembros, especialmente, dice, ¿no? Registrar también los miembros en los registros. ¿De quién se tiene que, dice, de los nuevos miembros especialmente? Y habla acá de registrar los miembros en los registros. Se tiene que tener registro, ya hemos visto, ¿no? El miembros registrados tiene que haber su libro. Los miembros bautizados, su libro. Los miembros de niñez, su libro. Los miembros ministeriales, su libro. Los miembros dedicados, su libro. Entonces, ahí tiene que estar registrado cada miembro de acuerdo a esa clasificación que tenemos. ¿Cuántos son actualmente? 4, ¿no es cierto? Bien. Letra C, ¿qué más dice? Examinar y probar a los candidatos del bautismo. ¿Quién tiene que hacerlo eso? El consistorio. Tenemos que, sí, puede haber un hermano que los capacite, ¿no? A los futuros candidatos al bautismo, pero quien va a aprobar, ¿ya? Si se bautiza o no, es el consistorio. De igual manera también de reafirmación de fe. Porque a veces los chicos dicen, ay, qué bonito, yo también quiero pasar adelante y hablar. No es así. El consistorio tiene que conversar con ese muchacho, ¿no es cierto? Porque a mí me tocó este año que un jovencito se acercó y dijo que quería hacer su reafirmación de fe. Entonces el consistorio le convocó, yo comuniqué al consistorio y nos pusimos de acuerdo qué cosa teníamos que revisar, preguntándole al chico, ¿no? Y preguntamos si realmente cuál era su fe, ya vimos, qué bien. El domingo siguiente él salió públicamente a reafirmar su fe, ¿no? Y la congregación lo recibió como un miembro, ya, ¿no? Porque el chico ya tiene sus 17 años, ¿no? ¿Qué más dice? Administrar los sacramentos. ¿Quién administra los sacramentos? El consistorio, ¿no? O también el consistorio podría delegar a alguien, también. ¿Qué más dice? Administrar ceremonias de dedicación y de compromiso, ¿no? Esas ceremonias de dedicación de miembros dedicados, ¿no? O ministeriales, eso lo realiza el consistorio, no lo realiza otra, está bajo la autoridad del consistorio. Letra D, entregar o recibir la carta de transferencia o carta o credencial cuidando de los transferidos. Ya hemos dicho, ¿no? Un miembro no puede tener 2 membresías, uno en Pucallpa y otro en Huánuco, y un tercero podría tenerlo en Lima. No es así, ¿ya?
Entonces, para eso sirve la transferencia. Si un hermano se ha convertido en Pucallpa y luego se va a vivir a Huánuco, es necesario que él traiga, ¿qué cosa? Su carta de transferencia para la congregación de Huánuco donde va a asistir. No que también allá en Pucallpa tiene su membresía, en Huánuco también tiene su membresía, y luego se viene a Lima y también ahí va a tener su membresía. No, a ver, ¿quién está haciendo el bullero? César tenía que ser. ¿Ya? Entonces, eso, y también tiene que haber un libro donde se registra a todos aquellos que han venido como transferidos, ¿no? Bien. Dirigir los cultos, vigilar todas las reuniones, las actividades, las ligas misioneras, eso es autor. Por eso es, la función de los ancianos es supervisar, ¿no? Es administrar, cuidar toda la congregación. No puede haber un grupo del departamento que está haciendo las cosas sin que el consistorio no sepa. Eso no es correcto. F, provecho, el que está comiendo, lea. Administrar la ordenación e instalación de los ancianos. ¿Es de función de quién? Del consistorio. ¿Ya? Del consistorio. Ordena e instala. A los pastores, ¿quién lo hace? El presbiterio. A los ancianos, el presbiterio toma examen, pero la ordenación e instalación lo hace el consistorio, ¿ya? ¿Qué? Las funciones del consistorio son los siguientes: promover y ejercer planes de propósito, de propio abastecimiento por ofrenda, diezmo, donación y etcétera. Pagar la cuota de la iglesia local al presbiterio según el reglamento interno. Ahí nomás un Elegir ratito. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, cada iglesia local da una cuota, ¿no? Al presbiterio, porque el presbiterio tiene sus gastos, ¿no? Y de ahí vemos también, se junta todo lo que las iglesias locales traen y de esa manera se puede ayudar o se puede organizar algunas actividades, ¿ya? Entonces, cada congregación, ¿quién es el responsable del consistorio? Por eso en cada presbiterio, el presbítero o los ancianos, pero en este caso el pastor, son los que tienen que hacer la entrega de la cuota de la congregación. H. Elegir los delegados y presentar informes y peticiones de la congregación para el presbiterio. Claro, ¿ya? ¿Quiénes van a poder ir a nuestro presbiterio? Entonces se elige a qué delegado, ¿no? Se conversa, el pastor conversa, el presidente. ¿Tú puedes, hermano? No, pues no, me voy a enfermar ese día, no quiero ir, no puedo. Ah, ya. Entonces el otro irá, pues, ¿no? Sí. Y también presenta sus informes. Ustedes han participado en el presbiterio, por eso en cada presbiterio sale un delegado o el pastor a informar qué actividades tenía la congregación. Y también ahí se aprovecha a pedir alguna petición por la cual la congregación está necesitada de algo urgente, ¿no? Y recomendar al presbiterio a los que tengan don para el ministerio. claro, entonces si dentro de una congregación el consistorio vela, está cuidando, mira, ¿no es cierto? Que hay jóvenes o hermanos que tienen don para el ministerio, entonces formalmente el consistorio es el que tiene que presentar esa recomendación. No es de que un hermanito viene, yo quiero irme y de frente, ¿no? No es un tema personal, sino el consistorio hace. J. Claro. Citar y comparecer y examinar a los acusados, los acusadores, los testigos y escuchar. Perdón. Escuchar toda la evidencia y determinar qué clase de censura debe aplicar cuando se haya en culpabilidad clara. Ya. Administrar y cuidar propiedades muebles e inmuebles y vigilar el libro de caja de la congregación, el cual será administrado por el corte ministerial. Bien. Entonces, en la letra J, ¿no? Puede darse el caso de una circunstancia que ha sucedido dentro de la congregación, ¿no? Y entonces se está poniendo en disciplina a alguien o alguien ha acusado, a un problema sucedido.
inicialmente quien tiene que hacer todo este proceso, ¿no?, de investigación es el consistorio. Por eso tienen que comparecer y examinar primero a los acusados, ¿no? También los acusadores, ¿hay testigos o no? Hay que escuchar la evidencia. Y también el consistorio, en base a ello, se va a ver qué clase de censura debe aplicarse. Lo que ya hemos visto, ¿no? Hay un proceso de censura. Entonces, ¿quién va a hacerlo eso? Es el consistorio, siempre y cuando si se hay una culpabilidad. Pero si no hay nada, también el consistorio va a determinar y va a decir que esto es una acusación falsa, ¿no? Hemos visto, hemos llamado a los testigos, dicen esto, y entonces no se puede poner disciplina por poner disciplina, ¿no? No se puede acusar a alguien así nomás. Entonces, el consistorio viene a ser esa autoridad de cuidado. Y el último dice, administrar y cuidar propiedades, muebles e inmuebles. Claro, ¿quién está llamado a cuidar todo lo que hay en las propiedades? Es el consistorio. Y el consistorio está compuesto por ¿quiénes? El pastor y los dos presbíteros, ¿no? Que sí, puede delegar a otros ancianos, presbíteros, perdón, a otros diáconos, por supuesto, pero la autoridad lo tiene un consistorio que no sabe dónde está el televisor o no, dónde está el proyector y no sabe dónde están las guitarras. ¿Qué pasa, no? Son propiedades que se tienen que cuidar, ¿no? Vigilar el libro de caja de la congregación, Pastor, ¿no? una consulta, pastor. Disculpe. Sí. Dígame. Bueno, justo estamos acá revisando, pues, la iglesia local o congregación. Veo que bueno, nuestra denominación trabaja más que nada en el tema con el consistorio, la corte ministerial que está conformada por diáconos, seminaristas, ¿no? Mm. Evangelistas. Pero, por ejemplo, no, o sea, por ejemplo, en las iglesias locales mayormente existe pues la famosa, ¿cómo se le dice? La directiva de la iglesia, ¿no? Que está conformado por el presidente, en este caso es el pastor, y se forma también dentro de ese órgano una secretaria, un secretario y un tesorero. ¿Eso está bien dentro de nuestra denominación o debería simplemente eso verlo, como dice acá, la corte ministerial, que quiénes son los que administran más que nada el tema de la caja, el libro de caja de la iglesia y todo ese sentido? Sí, por eso, cuando lleguemos más allá al reglamento Al punto. interno, ahí se va a detallar, ¿no? Que para el tema de la caja tiene que ser uno o dos hermanos diáconos. Tienen que Diácono. ser diáconos. Sí, Diácono. ¿Por qué? y Porque a veces, por ejemplo, a veces con esta famosa directiva de la iglesia que se le llama, no escogen tenemos hermanos, nosotros eso. Ese sistema claro. no tenemos nosotros. Entonces, ok. Sí, porque a veces un secretario, un tesorero de la iglesia, por ser directivo de la iglesia, también se creen tener autoridad, ¿no? Para hacer cosas, deshacer, ¿no? Entonces, ahora que Mm. usted me dice que ese órgano no existe, entonces ya, pues ya me quedó claro. Sí, porque, pastor, también en mi iglesia pasa lo mismo. O sea, hay una hermana que, bueno, tiene tiempo y el Ya. consultorio, bueno, no es consultorio, ¿no? Los ancianos han elegido a esa hermana y, bueno, pues yo tengo entendido que los diáconos se han encargado pues, para hacer administrar el, la tesorería de la iglesia. Pero bueno, no Mm. cumplen también, pues como deben de ser, pues entonces, ese es el tema. Claro, por eso se tiene que tener cuidado también dentro, por eso hay, digamos, la prudencia pastoral también para elegir, ¿no? Quiénes pueden ser diáconos o, digamos, la tesorería, ¿no? Tenemos que ver cómo se está administrando el control. El control no es sospechar de alguien, ¿no? No, sino es parte de la administración para que Claro. todo esté bien, es parte de la administración y punto. No es que yo estoy sospechando del diácono, no estoy pensando que está robando y se sienten, algunos hermanos se sienten ofendidos, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Por qué el pastor me está revisando? ¿Por qué ha mandado? Esa es parte de la administración, nada más. Y ahora no podemos escoger, por ejemplo, a un diácono por decir que tiene deudas o que tiene mucha carga familiar y económicamente no está bien, porque hay que tener cuidado, ¿no? Por otro lado, también que el dinero tiene que estar en el banco, ¿no?
O sea, hay varios principios que se tienen que ver para salvaguardar, uno, que no se caiga en tentación. Todos los seres humanos somos falibles, podemos caer, ¿no? Ante una situación tan grande. Y por otro lado, es una buena administración de que el dinero esté en el banco y de que dos personas tengan que, digamos, no una, que pueda sacar el dinero, ¿no? Que tenga nombres de dos personas y que también cada domingo a la hora de contar que no solamente uno cuente el dinero ingresado, ¿no? Que sean dos, tres personas o cuatro, que se sepa, ¿no? Eso parte de la administración. Bien, ha llegado la hora y la hora se fue. Nos toca ir a dormir. Bien, hermanos, espero que les esté Pastor, una ayudando. pregunta, pastor, una preguntita. A ver, ¿Quién, hermano, bueno, es una pregunta que tiene doble pregunta. ¿Quién es el cargo máximo? ¿Quién ocupa el cargo máximo acá de la Iglesia Presbiteriana de Perú? Y si ese cargo es supervisable en el extranjero o es independiente. qué bravo. Hermano, estás hablando con Dios. En estos momentos soy el presidente nacional de la IP Cristo P. Soy el presidente nacional. Sí, eso es verdad, no estoy bromeando. ¿Y cuál fue otra pregunta? Una pregunta de dos preguntas, a ver cómo era. O Uno era sea, quién es el presidente. A nivel de iglesia ya, presbiteriana, digamos, yo soy la persona legal en estos momentos que representa a la denominación legalmente, ¿no? Pero a nivel de iglesia, la Asamblea General es la máxima autoridad. y sobre usted, ¿quién está, digamos? Dependemos de Corea, creo que somos de la orientación de Corea, ¿no? Teológicamente tenemos la influencia pues reformada y es la iglesia presbiteriana reformada, de alguna manera una influencia coreana, ¿no? Económicamente o legalmente no tenemos ninguna influencia, como IP Cristo P, no, porque cada misionero es independiente, ¿no? O sea, no a ver, no es cada misionero es sostenido por su iglesia en algunos casos, otros tienen una misión que les apoya, pero, o sea, eclesialmente no tenemos una autoridad extranjera sobre la IP Cristo P, no hay. Somos una iglesia 100% nacional, que sí tenemos misioneros extranjeros que ellos iniciaron la obra, ¿no? Pero ellos trabajan con sus propias congregaciones, pero no hay un fondo que viene de Corea para la IP Cristo P, ¿no? Como tal, como denominación, o que se está administrando dinero que viene de Corea o de otro país. No, no, no es así. Pero ellos determinan qué misionero se regresa después de un tiempo de servicio, ¿eso o no? Claro, cada misionero, o sea, cada misionero que viene tiene sus normas de su misión, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, creo que a los 70 años, cada uno de ellos son jubilados, se van, ¿no? Ellos tienen sus propias normas que nosotros no sabemos, ¿no? De alguna manera ellos son un poco independientes. Sí, Pastor, sí. pastor, pero también los misioneros creo que dan informes, creo, ¿no? De su trabajo. A su misión, no a Sí. nosotros dan informe en la obra que están trabajando, pues, ¿no? Pero propiamente todos sus informes son directamente a la congregación o misión que les está apoyando, ¿no? Sí. Bien, hermanos, muchas gracias. Terminaremos, pues, porque si no nos vamos hasta mañana. Y espero de que lo que estamos leyendo nos pueda ayudar a poder, digamos, entender mejor cómo funciona nuestra denominación y también, ¿no? En el futuro podamos evitar algunas, digamos, errores, ¿no? Que por desconocimiento a veces hemos cometido dentro de nuestra iglesia. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.
Amado Padre, gracias por esta noche, gracias por seguir conociendo internamente, Señor, a nuestra congregación, a nuestra iglesia, en la cual nos has permitido, Señor, conocer tu palabra, servirte también en compañerismo de muchos siervos tuyos, tanto del extranjero como nacionales. Y nos gusta y nos alegra también que haya una nueva generación que viene, Señor, a poder servirte, a integrarse, y ayúdales también a ellos, Padre Celestial, para que sean instrumentos para tu gloria. Hay mucho que hacer dentro de nuestra denominación. Ayúdanos a amarla y también a defenderla. Bendice, Señor, nuestros sueños en esta noche. Gracias, Padre, por cuidarnos y ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pajarín cama, no sé qué más sigue, ¿no? Entonces los que saben quechua me deben de enseñar. A ver, dice nuestro hermano Leoncio, quiero ser... Ya,